La villana quiere poner a dieta a su esposo. Volumen 4.5. Capítulo 1. ¿Estaba esto realmente bien? Montón era una tierra de frugalidad. Evitaba las exhibiciones ostentosas y vulgares, alejaba el vicio y la ociosidad, premiando la diligencia y el trabajo duro. Los buscadores de placer caen rápidamente, dedicarse a jugar era traicionero y abrazar tales cosas estancaría la tierra. Lo que había hecho Klaus era una revuelta contra la historia misma. Montón no necesitaba celebraciones. No hay necesidad de cosas como festivales. Simplemente porque se llevó a cabo aparentemente por la causa de celebrar el nombramiento de Klaus como heredero, esa no era razón para permitirlo. Como mínimo, ninguno de los líderes de la casa Lorich desde sus inicios había realizado un festival de este tipo. Si bien era cierto que la cultura de este pueblo era algo más relajada que la de otros de esta tierra, seguía siendo parte de Montón. Estaba destinada a ser una tierra de paciencia y puritanismo. Pero en una exhibición caída e imprudente, Klaus había destruido las tradiciones verdaderamente mantenidas de esta ciudad. De todas las personas, era Klaus. De todas las personas, era su hijo. Elegir a Klaus realmente podría terminar siendo un error después de todo. Rudolf sostuvo su cabeza, temblando al pensar en lo que había hecho. Pensar que las tradiciones que sus ancestros de la casa Lorich consideraban sagradas se desharían por completo durante su vida, nunca pensó que decidir quién tendría el poder después de que él se fuera tendría implicaciones tan profundas como esta. Y lo que es más, por su propia mano. Fue él mismo quien decidió no interferir en el festival de Klaus. Es un chico inteligente, pero lo mimé demasiado. Es demasiado egoísta, y además no creo que pueda ir contra él ahora. Rudolf se movió inquieto en su silla, parpadeando. ¿Qué pensarían de él ahora las otras familias? ¿Caería la familia Lorich, como habían hecho antes los Brandt? Rudolf se preguntó si a él también lo despojarían de su nobleza y lo obligarían a abandonar su hogar, a vagar por Montón en las sombras. Ni las familias Meyer ni Ende quieren que haya ningún cambio en Montón. ¿Convertirían a Rodolfo en un traidor y lo derribarían? ¿Realmente debería haber elegido a Franz después de todo? Ah, pero entonces, el hermano. La relación de Rudolf con Lucas se había agriado hacía mucho tiempo. Lucas despreciaba a su hermano menor, y Rudolf estaba petrificado por su hermano mayor. La causa de tan amarga relación era obvia. Rodolfo se había convertido en el cabeza de familia, un título que el hermano mayor, Lucas, estaba convencido que le pertenecía. ¿Por qué Rudolf, claramente el más débil de los dos, llegó a heredar el apellido sobre él? Después de haber sido intimidado por él desde una edad temprana, tal vez Rudolf deseaba revelar cuán horrible era su hermano al exponerlo. O, tal vez, realmente solo quería ser el cabeza de familia más que nada. O quizás, hermana. Rodolfo la llamó. Hermana, ¿qué debo hacer? Por favor dime lo que piensas, como siempre. No tomaste la decisión equivocada, Rudolf. No te preocupes. En la habitación privada de Rudolf, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Gerda tomó la mano de su hermano menor entre las suyas, mientras ambos se sentaban junto a la chimenea. Si nombras a Franz tu sucesor, entonces esta casa estaría dominada por ese tonto malicioso de nuestro hermano, Lucas. Ese hombre dominaría a Franz y te verías expulsado en poco tiempo. Sus manos estaban arrugadas, pero estaban llenas de cierta fuerza. Mientras Rudolf dudaba, sus palabras inquebrantables le mostraron el camino. No te preocupes. Sus ojos miraron directamente a los de Rudolf. Su relación no había cambiado desde que eran niños. Ella había elegido a Rudolf, no a su hermano mayor, y lo ayudó a convertirse en el cabeza de familia. ¿Alguna vez te he descarriado antes? Cuando se encontró con la mirada de Gerda, Rudolf negó con la cabeza. Finalmente sintió una sensación de aliento ante sus palabras. Una sensación de alivio. Siempre había estado del lado de Rudolf. Esa mirada con la que miró a su hermano, nadie más que Rudolf la vio jamás. No eran los ojos fríos con los que miraba a Lord Monchat. Tampoco eran los ojos agudos con los que miraba a personas como Klaus. Fue solo él quien vio esos ojos verdaderamente amables de Gerda. Eso es lo que creía Rodolfo. Tienes razón, hermana. Es tal como dices. No tomé la decisión equivocada en absoluto. Cuando Rudolf juntó su otra mano sobre la de Gerda, sonrió con un susurro. Estará bien. Mientras mi hermana esté conmigo. No había nada que temer. No había necesidad de preocuparse. No tendría que perderse en su inquietud. Nunca dudaría de nada de lo que dijera su hermana.
Desde que eran niños, ese siempre había sido el caso. Capítulo 2. Vi algo verdaderamente angustioso. Mañana era el último día de su estancia en Blume antes de regresar a la capital del ducado. Ya se había despedido de Víctor y los demás y había empacado sus cosas, así que solo quedaba esperar a que saliera el sol mañana. Se sentía inquieta en su habitación por alguna razón, por lo que decidió buscar ese balcón una vez más para sentir el viento fresco de la noche en su cabello. Mientras pasaba por los pasillos de la mansión, Camilla se topó con algo increíble. Al final del pasillo, podía ver la habitación del actual cabeza de familia, Rudolf, que estaba en el mismo piso que la suya. Mientras estaba cerca, pudo ver a Rudolf y Gerda juntos, hablando de una cosa u otra. Cuando Camilla, Alois, Nicole y el resto del séquito regresaran a la mansión Monchat mañana, Gerda regresaría con ellos. A primera vista, parecía como si un hermano y una hermana simplemente se despidieran. Eso por sí solo no era motivo de alarma. Cuando se trataba de Gerda y Rudolf hablando entre ellos, Camilla lo había visto innumerables veces durante su estadía. Pero, al ver la sonrisa en el rostro de Gerda cuando hablaba con Rudolf, la calidez en sus ojos, Camilla se detuvo en seco. Gerda y Rudolf siguieron hablando durante algún tiempo. Tal vez porque estaba un poco más lejos en el pasillo, los dos nunca notaron a Camilla. Camilla, mientras tanto, no podía escuchar bien su conversación. Pero, algo sobre esos dos sentados uno con el otro le llamó la atención. Esa mujer obstinada, que parecía más de hierro que de carne, de repente parecía tan humana. Cada vez que Rudolf decía algo, la sonrisa de Gerda parecía tan llena de amabilidad cuando respondía. Se parecía menos a su hermana mayor y más a algo más cercano a una madre. Entonces, ¿ella es amable con su familia? Puede haber parecido algo normal para cualquier otra persona, pero cuando se trataba de Gerda, Camilla pensó que el infierno se habría congelado antes de ver a esa mujer mirar a alguien así, y mucho menos a su familia. Mientras estaban en Blume, Camilla ni siquiera la había visto mirar así a los miembros de su familia. Ni Klaus ni Franz habían recibido ningún tipo de calidez, y ella trataba a los sirvientes aquí igual que a los de la capital. Cuando los demás podían verlos, ella solo intercambió las más mínimas palabras con Rudolf, ese fue el sentimiento que tuvo, mientras que no había duda de su abyecta hostilidad hacia Lucas. Pero ahora parece que Gerda realmente quería mucho a su hermano menor, ya que sostenía su mano con tanta calidez y, a veces, incluso se reía suavemente de sus palabras. Siempre parecía tan fría, pero tal vez eso era solo una máscara que usaba. Quizás esto es lo que realmente era. No importa cuán fría pueda parecer, ninguna persona vivía sin ningún tipo de emoción. Ella lo sabía. Ella lo sabía demasiado bien, pero... Es sorprendente, ¿no? Definitivamente estaba sorprendida. Sorprendida por la voz repentina en su oído que casi hizo que Camilla gritara en estado de shock cuando se le puso la piel de gallina en el brazo. Cuando apenas logró contener un grito, Camilla se dio la vuelta para ver quién había dicho eso. Por supuesto, ella ya tenía una idea incluso antes de verlo. Klaus. No me sorprendas así. Aunque su voz susurrante obviamente estaba enojada, Klaus simplemente se encogió de hombros. Todavía tenía un ojo morado y varios moretones en la cara donde Franz lo había golpeado. Pero de todos modos, no parecía estar demasiado preocupado por sí mismo, mientras le sonreía a Camilla tan frívolamente como siempre. Ahora. Te estarás preguntando por mi tía, ¿verdad? Después de todo, esa persona por lo general no parece tener muchos sentimientos. Camilla no dijo sí o no, simplemente volteó la cabeza hacia él. Aunque Gerda era la enemiga natural de Camilla, también era la tía de Klaus. Y, de hecho, estaba atónita por lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Pero, Klaus en realidad no estaba haciendo una pregunta. Ignorando la reacción de Camilla, continuó. Es por eso que debe ser tan impactante verla actuar de esa manera tan amable, ¿eh? Bueno, piénselo como algo así como una especialidad de Lorich. Gracias a eso, parece que mi viejo está completamente bajo su hechizo. Si puedes conocer el corazón de una persona, puedes mover su mente. Los miembros de la familia Lorich han sido buenos en estas cosas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sería una extraña ironía usar esa especialidad solo en un miembro de tu propia familia. Honestamente, esa persona realmente da miedo. Klaus hizo una mueca mientras miraba en dirección a Gerda. Mientras miraba a Rudolf, Klaus murmuró en voz tan baja que ni siquiera Camilla pudo oírlo.
Me preguntaba si esa persona estaba apuntando a la familia Monchat, pero, entonces, ¿por qué molestarse en entrar en conflicto con mi tío? Estoy pensando demasiado en las cosas. Mientras miraba a Klaus, cuya sonrisa se había vuelto amarga cuando su mano cubrió su boca, el rostro de Camilla era aún más amargo. A pesar de que él fue quien la llamó, de repente tenía una mirada profundamente preocupada en su rostro, por lo que Camilla no pudo evitar sentirse incómoda. Después de que Gerda y Rudolf se fueron, Camilla se movió incómodamente sobre sus pies. Camilla le susurró a Klaus, quien todavía parecía perdido en sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo aquí en primer lugar? Ante la voz irritada de Camilla, una sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Klaus. Debió haberse dado cuenta de que mostrar sus sentimientos de manera tan obvia en su rostro había sido un error. En una exhibición inusual para él, se rascó la nuca como si estuviera avergonzado. Ah, bueno, vine a verte. Después de todo, estaba pensando en despedirme. Adiós. Vas a volver a casa mañana, ¿no? Camila asintió. Partían mañana con la luz del alba y, suponiendo que no hubiera retrasos, estarían de vuelta en la capital al cabo de 2 días de carruaje. No era una distancia que pudiera recorrerse por casualidad, por lo que tendría que suponer que pasaría bastante tiempo antes de volver a ver a Blume. ¿No volverás con nosotros? Este pueblo es mi hogar. Además, últimamente se ha convertido aún más en mi hogar, por lo que apenas podía empacar e irme ahora. Klaus dijo eso con una sonrisa alegre. Camilla parpadeó y finalmente se dio cuenta de lo que realmente quería decir. Era natural, después de pensarlo. Después de todo, Klaus nunca fue realmente una persona que perteneciera a la capital. Supongo que te extrañaré. Me hace feliz oírte decir eso. Bueno, honestamente, era extraño que alguna vez me tuviera cocinando en primer lugar. Si ese tipo me hizo trabajar demasiado, podría haberme ido y haberme hecho un nombre en la capital real, ¿sabes? Puede que haya sido una broma, pero Klaus realmente entendió por qué Alois tenía la intención de mantenerlo en la capital del ducado. Mientras Klaus siguiera respirando, habría hombres pagados para acabar con él. Solo en la capital, en su propia residencia, Alois se sintió verdaderamente seguro para protegerlo. No habría sido fácil para Lucas atacar la misma sede del poder de la familia Monchat. Le dio el papel de chef como tapadera, pero aparte de eso, era libre de hacer lo que quisiera. Eres un deshonesto. Dicho esto, eras un cocinero sorprendentemente bueno. Era simplemente un cocinero de nombre, y realmente no tenía ninguna obligación de trabajar en la cocina. Pero, era un chef sorprendentemente talentoso, incluso si era un skipping débil. Quizás, tampoco odiaba vivir en la capital. Bueno, yo mismo sigo siendo un hombre de montón, así que es difícil decir que odio cocinar. Cuando Camilla señaló eso, Klaus se sonrojó un poco. Dicho eso, todavía estoy un poco asustado por la dieta de ese tipo. ¿Asustado? No es nada. Estoy pensando demasiado en las cosas. Otro mal hábito de Lorich. Klaus negó con la cabeza cuando Camilla lo miró con recelo. Luego, esbozó una sonrisa mientras le sonreía a Camilla. Además, ¿no es tan malo ser un gran chef? Después de todo, la única fuente de entretenimiento en Montón es cocinar. Hace que sea mucho más fácil cortejar a una chica, así. Con eso, Klaus de repente sacó una pequeña caja blanca, como de la nada. Luego, le tendió ese estuche blanco que cabía en la palma de su mano hacia Camilla. ¿Qué es esto? Te lo estoy dando. Ábrelo. Camilla estaba un poco confundida pero, sin embargo, tomó el estuche blanco de la mano de Klaus. El estuche bellamente decorado parecía un pequeño joyero. Pero, era tan ligero. Como si realmente no hubiera nada dentro. Pero, cuando finalmente lo abrió, entendió por qué. El interior de la caja estaba repleto de flores blancas. Flores blancas confitadas con azúcar. Fueron recogidos tan cuidadosamente que cada uno de los pétalos estaba perfectamente inmaculado. ¿Era ese olor de las flores mismas, o del azúcar que las preservaba? Había algo familiar en ese olor ligeramente dulce que emanaba de la caja. Son tan bonitos, qué asombrosos. Estas son flores de Sensucht. Esas flores que solo florecían en el invernadero de Klaus durante los meses de invierno, pero que ahora florecían por todo el pueblo. Esos muchos pétalos en capas no eran adecuados para un método simple de conservación, debe haber sido un gran problema endulzar tantos de ellos. Camilla no pudo evitar sorprenderse. Realmente eres hábil, ¿no? Son tan bonitos y delicados que ni siquiera estoy seguro de poder comerlos. ¿Realmente puedo tener esto?
Sí. Los hice para ti, después de todo. Klaus parecía feliz cuando una sonrisa se extendió por el rostro de Camilla. El Sensucht, la flor del deseo, en verdad, yo también te había deseado. Pero, bueno, no era tan monstruoso como para tratar de robarle a su amigo a la mujer que realmente amaba. Entonces, su deseo se perdería en el tiempo. Como una flor, conservada en azúcar. Como Camilla no escuchó las palabras que se susurró a sí mismo, Klaus le sonrió de nuevo. Cuida de Alois por mí. Una vez que haya terminado las cosas aquí, vendré y me meteré contigo de nuevo. Tan insolente como siempre. Camilla miró al hombre que se reía audazmente. Era frívolo y grosero. Esa actitud temeraria suya siempre había molestado a Camilla, desde que se conocieron. Pero, Klaus realmente es un buen hombre, después de todo. Dado que eres un genio autoproclamado, estoy seguro de que esto no te mantendrá por mucho tiempo. No me hagas esperar. Cuando Camilla declaró con orgullo eso con una sonrisa altiva, Klaus ya no pudo contener la risa. ¿Qué tan grosero puede ser un hombre? Pero incluso mientras Camilla le fruncía el ceño con reproche, Klaus se rió alegremente, secándose una lágrima del rabillo del ojo.